Dios me los bendiga, mis amados. Ha llegado un momento tan especial para mí. Después de todo este año, trabajar a través del internet, trabajar con la iglesia cerrada, pues este último o penúltimo domingo, sábado del año 2020, me toca predicar y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da. Esa oportunidad tan maravillosa de poder agarrar y expresar la palabra, agarrar y hacer un balance. Yo predico desde los 22 años y he sido ayudante, he sido copastor, he sido en muchas iglesias desde los 22 años, tengo 70. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque ha habido gente que nosotros e iglesias que hemos levantado. Iglesias donde llegamos y no hay nada y empezamos a ganar a la gente. Y allí donde no hay nada, donde vamos y hablamos y Dios nos bendice y empieza a crecer la iglesia y muchas veces llega alguien que habla con palabras más floridas, con cosas y se lleva a la mitad de la iglesia o más. Y yo le doy gracias a Dios porque pues nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Y a hoy que nos han pedido predicar sobre la apología de la iglesia. Apología significa defensa del evangelio. Le doy gracias a Dios por mi pastor Agustín García, mi apóstol Sergio Enríquez, los cuales estamos y están orando por nosotros. El día de ayer, anoche precisamente, cuando nos daban ayer pues desde antier llegó un mensaje al teléfono diciendo que íbamos a entrar nuevamente en el semáforo rojo. Pero ya cuando el día de ayer lo hizo el doctor y lo hizo Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, veía yo con tristeza. La venida del Señor se acerca. El rendir cuentas se acerca. ¿Cuántas veces hemos defendido la palabra, apología de la iglesia, fuerza del evangelio? Hermanos, amigos, antes de que siga, quiero orar pidiendo el auxilio de Dios, porque sin ese auxilio no podría yo seguir hablando, seguir predicando. Otros dicen seguir conversando. No podría. Permítanme orar, oren conmigo. Padre y Dios, te damos gracias por esta mañana tan hermosa. Esta mañana en la cual tú nos has dado vida, porque volvimos a ver el sol, volvemos a respirar, estamos sanos. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que están en las mismas condiciones, pero te pido por todos aquellos que están en un hospital, todos aquellos que están entubados, Señor. Aquellos doctores que dando su vida, Señor, están cuidando a los enfermos. Aquellas doctoras, enfermeros, camilleros. Señor, tú los conoces. Y te pido que tú los bendigas, Señor. Porque en esos momentos ya llevamos 117,000 muertos y muchos contagiados. Te pido en el nombre de Jesús que se haga, Señor, conforme a tu infinita misericordia. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues empecemos en materia. Apología de la iglesia. Cuando hablamos de apología, mis hermanos, es defensa del evangelio. Eso es, y la palabra griega es apología. Pero a mí me gusta más meterme en la palabra. Y encuentro, hermanos, que cuando una persona, primero para que ella acepte a Jesucristo, tenemos que trabajar.
tenemos que salir a la calle. Muchos años anduvimos en la calle predicando el Evangelio con una guitarrita. Uno de mis hermanos tocaba, cantábamos y después predicábamos. Antes de eso salíamos con un cuadro, con un pastor llamado Alfonso Azcárraga Rodas, que yace en la presencia del Señor. Y así ganábamos gente, así era como se llenaba la iglesia, así era como muchos preguntaban por qué esto, por qué el otro, y entonces teníamos nosotros que responder defendiendo la palabra pura. Y cuando encontramos esto, encontramos que en la Biblia, simplemente Pedro y Juan en el capítulo, allá en Hechos dicen, ¿no?, que es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Pero el contexto de esas palabras es el siguiente, y como pastor lo deben de saber todos los que enseñamos, ¿no? Estaban enseñando la palabra de Dios y les prohibían que hablaran en ese nombre. Por eso dicen esto. Y Pablo agarra y dice que obedezcamos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades están puestas por Dios para gobernar, para cuidar, y el que está bien en la palabra, el que no tiene problemas, pues no tiene temor al ver a un policía, al ver al Ministerio Público, a quien vea, no hay problema, porque no debe nada. Los que andan mal, para eso los pusieron, para hacer justicia a aquellos que están mal. Pero seguimos en la palabra, entonces va ganando la gente. Y cuando llegan a la iglesia, primero bebés, nacen por primera vez, aceptan a Jesucristo y hablan mucho del Señor. Y nosotros tenemos que enseñarlos a amar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otra parte dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice el Señor Jesucristo. En Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos ya en la iglesia y empezamos a conocer la palabra, aquí estoy hablando de la iglesia primitiva, de ahí me voy a enfocar esta mañana. En la iglesia primitiva, donde ya los apóstoles habían sido primero escogidos por Dios, 12, y después escogidos por el Espíritu Santo. Me voy a explicar en esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo anda en la tierra, Él busca a 12 hombres, Pedro, Juan, y ahí los va buscando a sus 12 apóstoles, y a ellos los va enseñando aproximadamente por más de 3 años y medio. Y ellos aprenden, y entonces el Señor sigue hablando. Y decía antes de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, raza de víboras, cuando se iban a bautizar, quien les ha enseñado a huir de la ira venidera. Pero cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo y empieza con los 12 apóstoles, después de su ascensión, en Hechos capítulo 2, versículo 8, es cuando viene el Espíritu Santo y es cuando es fundada la iglesia. Cuando la iglesia habla en nuevas lenguas, cuando la iglesia ya no va a tener que ser como en el pasado. En el pasado la ley decía que se circuncidaran, ahora se circuncidan en el corazón con la palabra. Y ninguno va a poder decir que no ha conocido. Y entonces encontramos aquí que agarran y se va al Señor y ellos están unánimes, juntos. Y al estar unánimes y juntos, siempre va a haber quien critique la palabra. Dice que los griegos, al ver que ellos desatendían a las viudas, los apóstoles, por atender la palabra, entonces ahí agarran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos buen testimonio, hermanos, allá dice que sean maridos de una sola mujer, que sean sobrios, que sepan gobernar su iglesia, su casa, y así lo dice. Y entonces ellos buscan gente así.
y gente llena del Espíritu, gente que en cuanto habla, en cuanto tiene la palabra, tú sientes esa frescura en tu espíritu y en tu alma, porque está hablando con la autoridad que el Señor da. Y entonces encontramos que agarran y empiezan a servir. Uno de ellos, el primer mártir del Evangelio, que fue el que agarré esta mañana para poder hablar de apología, de la defensa del Evangelio. Cuando usted defiende el Evangelio, cuando usted le dice a la gente, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No hay quien interceda por el hombre más que Jesucristo. Muchos se enojan. En la antigüedad y en la actualidad agarran y ya te quieren pegar. Y tú tienes que hablar aún a consta de tu propia vida, porque tienes que defender al que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces encontramos que uno de ellos es Esteban. Esteban agarraba y cuando estás lleno del Espíritu de Dios, Dios actúa en ti. La gente te ve y dice, caray, ¿qué tiene este? Los que te conocieron, los que vivieron contigo, dicen, hombre, este ha cambiado, porque el Espíritu de Dios te cambia, la palabra te cambia. Y cuando la sangre de Jesucristo llega a tu vida, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Maravilloso. Y entonces encontramos en la apología, y encuentro a Esteban en el capítulo 6, versículo 8, de los Hechos de los Apóstoles. Y todavía se sigue escribiendo Hechos de los Apóstoles. Yo no sé, tú que estás atrás, viéndome a través de un celular, a través de tu televisión, oyéndome a través del radio, de tu coche. Yo no sé si ya has aceptado a Jesucristo. Si ya lo aceptaste, gloria a Dios. Y si no, en cuanto haya una oportunidad, vamos a hablar y vamos a orar para que tú aceptes a Jesucristo. Dice la palabra, y Esteban, entrando ya en materia, y Esteban lleno de gracia y de poder. Eso es lo que te da la Biblia, eso es lo que te da nuestro Señor Jesucristo. No palabras vanas, ni palabras llenas de la humanidad de lo que conocemos, no, sino de poder de lo alto. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Muchas veces nosotros hemos orado por mujeres que no han podido tener hijos y al tiempo tienen no uno sino varios. Y vemos que no es el hombre, no es lo que el hombre haga, sino es lo que Dios hace a través del hombre. Y no de todos, de aquellos que son hijos. Porque también dice la palabra allá en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Dios le da potestad a todo aquel que le recibe de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo, pues le pides. No necesitas nada, solamente pedir, dice allá en Marcos, y pondrá las manos por sobre los enfermos y estos sanarán. Recuerda lo que dice la palabra, no necesitas hacer grandes sacrificios ni nada, acepta al Señor Jesucristo. Y cuando encontramos a Esteban, hermanos, regresando, y amigos, regresando de nuevo a la palabra, encontramos a este Esteban lleno de poder. Sanaban enfermos, hacían tantas cosas en ese tiempo que tenían miedo. Y sigue diciendo la palabra, mis amados. Cuando llegué aquí, yo decía yo, Señor, cómo hay gente tremenda, ¿no? Entonces levantaron uno de los de la sinagoga, llamado de los libertos, pero no se levantaban porque ellos querían. Está como el día de hoy, agarran y atacan al evangelio muy duro, y ya no es uno, son muchos, ya no son nada más los de las campanas grandes, son otros más que vienen y te dicen que Jesucristo fue un gran apóstol, pero no es Dios. Y la palabra nos enseña que Jesucristo
en su humanidad, es humano como todos y nacido de mujer, y tenía que tener un cuerpo para entregar el sacrificio, ese sacrificio tan maravilloso para que usted y yo seamos salvos, pero en su divinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y por lo tanto ellos no tienen principio ni final. Seguimos. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando encontramos esto, hermanos, encontramos cuando algunos agarran y dicen, es que, y te ponen una de sus barbaridades, pero tú encuentras que el Señor te está diciendo en la palabra. Cuando habla de los libertos, que habla aquí la palabra, son aquellos que eran liberados por alguna razón y los dejaban sus amos, pero no dejaban de estar allí cerca de sus amos y haciendo lo que eran, y la mayoría eran judíos de la antigua guardia, o sea, agarrando la ley, diciendo tienes que ser circuncidado, tienes que guardar el sábado, y en todo eso viene a ser cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia. Aquí encuentro 5 grupos diferentes, los cuales se le oponían a Esteban, llenos del Espíritu, dice la palabra, Esteban lleno del Espíritu Santo. Y hablaba y decía, pero aún así, aún viendo la verdad, no la quieren aceptar, mis amados. ¿Cuántas veces nos hemos parado en la esquina y el que necesita de Dios acepta? Pero el que no necesita te empieza a decir, no es que esto, no es que el otro. Cosas sencillas, muy sencillas. En el cielo solamente hay uno que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, y se llama Jesucristo. Él es el único, y luego sigue el Padre. El otro lugar está vacío, que es el del Espíritu Santo, porque es el maestro de la iglesia. Cuando encontramos esto, encontramos lo siguiente, mis amados. Encontramos lo siguiente, que nosotros, todos, tenemos que ver que Dios es maravilloso. Y no hay otro intercesor más que nuestro Señor Jesucristo, nada más. Y cuando estamos en la calle y hablamos, tenemos que hacer esta defensa. Aunque muchos cristianos han muerto en manos de aquellos que dicen que no y que no conocen la palabra o no se han documentado. Entonces encontramos que estos 5 empezaban a agarrar y querían, y fíjense lo que hacen, dice la palabra del Señor, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar la palabras de blasfemia contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Le hemos oído decir. Cuando vemos esto, encontramos una cosa importante, que hay mucha gente que tenemos que hablar del Evangelio. Y muchos decimos, ay, estamos encerrados, hoy le voy a predicar pues nomás a don John, que está conmigo enfrente, y al pastor Josafat, que están en el equipo para transmitir, 2 nada más. ¿Y qué creen? Que me equivoco. Voy a predicarle a todo aquel que Dios quiera y que prenda su televisión, que prenda su celular y que quiera aprender de la palabra y que quiera saber que solo hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Eso es defender la palabra, eso es defender, esa es la palabra que se llama apología. Defender, y tenemos que defender la palabra con la Biblia, no con lo que diga San Daniel, no, ese señor no, con lo que diga la palabra de Dios. Y entonces encontramos, hermanos, que Dios tiene algo especial.
Cuando decimos tiene algo especial, encontramos, mis amados, que el Señor, cuando tú le sirves, Él tiene algo especial. Dice el siguiente punto, como el rostro de un ángel. Y encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, en concilio eran aquellos que iban a juzgar, que iban a decir, bueno, pues es que ¿qué está haciendo, no? Pero fíjense cómo es Dios, aunque un concilio anterior, que no le convenía a los intereses de la iglesia de aquel tiempo, agarró y condenó a Jesucristo a la muerte y muerte de cruz. Y gloria a Dios porque por eso somos salvos. Y entonces dicen, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Aleluya! Cuando tú dices, caray, sí, Dios cambia tanto al hombre, que después de haber sido un ladrón, un violador, todo lo que te puedas imaginar, cuando aceptan a Jesucristo y viene el Espíritu de Dios, cambia. Y tu rostro, tus acciones, tu forma de hablar, vienen a ser como la del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos, oye, ¿sí? Y todos viendo todo esto, entonces, dice la palabra, que, ay, mis amados, aquí defiende Esteban de lo que lo acusaban, ¿no? Y agarra y hace una apología. Cuando leo el capítulo 7 de los Hechos, ay, ayer que lo leía y lo releía, me gozaba, porque es una apología tremenda, hermanos, amigos. Si usted tiene una Biblia, no importa, léala, lea el capítulo 6, capítulo 7 de los Hechos, se va a gozar. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Como le estaban diciendo, que hablaba mal de Moisés, que hablaba mal del templo, que hablaba mal. No, era cierto. Ellos lo que querían era quitarse a Esteban, porque hablaba con la verdad. Allá, cuando llega a Atenas, Pablo, viene a mi memoria, aquellos hombres que hacían bueno, tenían el templo de Diana y hacían la esfinge y el templo de Diana. Y entonces al estarlo haciendo, Dios agarra a Pablo, llega y les dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y aquellos se enojan y sacan a Pablo por muerto. Sí, ya por muerto, ya dijeron, ya se murió el que vino a echarnos abajo el negocio de que vengan a dejar flores veladoras, dinero, y bueno, ¿sabe de qué hablo? Y entonces son negocios, no es alabar a Dios, no es buscar a Dios. Y dice el sumo sacerdote, dijo, entonces, esto es así. Y él dijo, varones hermanos, hablando ya aquí Esteban, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahí empieza, con la palabra diciendo qué fue lo que pasó. Si yo hablara de Abraham esta mañana, tiempo me faltaría, porque Abraham le cree a Dios. Y a Abraham, al creerle a Dios, encuentra la bendición, porque su familia, su descendencia, son las 12 tribus de Israel. Y él es el primero que diezma y ofrenda cuando no había todavía ley ni había nada. Porque él le ofrenda y le diezma al Señor de señores. A Melquisedec, que dice, no, es el sacerdote que no tiene principio ni fin de días. Ese es Esteban, ese es Abraham. Y entonces encontramos a Esteban defendiéndose. Esto es apología. Y
dice cuando seguimos leyendo, y no tuvo herencia Abraham. Muchos de nosotros no tenemos herencia y Dios nos dice, y te voy a dar, y mi padre predicó la palabra. Yo lo vi estar en los púlpitos, hablando, diciendo, y vaya, yo nací en 1950, así es que nada más échele el lápiz. Y entonces yo agarré, me encontré una mujer maravillosa, me casé, tengo 6 hijos, y hoy uno de mis nietos es el que me está transmitiendo a través de internet y con las cámaras, viendo que salga todo esto bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios te dice, te lo cumple. Si se cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y tú dices, tanto así, tanto así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras las encuentras en Hechos capítulo 16. Y no le dio herencia, voy al tema nuevamente, a lo que nos ocupa, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia. Después de él, cuando él aún no tenía hijos, porque Sarai y él, Sarai era estéril. Usted sabe la historia. Y pues no tenían hijos, y sigue diciendo la palabra, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que lo reduciría a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Esto es defender la palabra, ver que aquí le está hablando a Abraham antes que todo esto sucediera. Porque cuando viene ya la esclavitud, fíjense que viene a mi mente a mi memoria unas palabras cuando el Señor les dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y empieza a decirle, y ellos le dicen, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Y cuando veo acá digo, caray, ¿cómo es el hombre, el ser humano? Y ese era el pueblo judío. ¿Qué seremos nosotros? No hemos sido esclavos, y fueron esclavos por 430 años en Egipto, y los ponían a hacer adobes, los ponían a trabajar, y de vez en vez más duro, y de vez en vez no querían ni que hubiese varones, porque les tenían miedo al pueblo de Israel. Es que el pueblo de Dios, hermanos, amigos, es un pueblo realmente poderoso. Un pueblo que tiene bendición, un pueblo que tú lo ves y de la nada empieza a hacer cosas, y tú ves hombres y mujeres sanos, ves hombres y mujeres que sirven y le sirven a Dios. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y muchas veces cuando veo la escatología, que es lo del futuro, encuentro, mis amados, que Dios nos habla y nos dice todo esto antes que suceda. En la iglesia donde Dios me permite pastorear, me permite porque todas las ovejitas que están allí, o todos los miembros, son propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Yo nada más soy un ayudante de Él. Es todo lo que soy. Porque el pastor de pastores se llama Jesucristo. Bueno, entonces encontramos, mis amados, que estos no entendieron, ¿ven? Y el Señor le hablaba a Abraham. Y le dio tanto a Abraham, mis hermanos, sigue diciendo la palabra. Me voy a ir al verso que sigue, hermanos. Ay, esto es pura vida. Cuando hubo cumplido, fíjense que me voy a Hechos. Quisiera yo irme cronológicamente con todo el capítulo, pero por causa del tiempo no puedo. Ya me voy aquí. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, aquí está hablando de Moisés. Moisés, ¿cómo fue llamado? Moisés, cuando vemos y nos vamos un poquito a la historia, encontramos que Moisés
perdón, que Moisés, desde que nace, ya estaba eso, de esa ley que le dijeron a las parteras. Si es hombre, mátalo, mátalo. Si es mujer, que viva. Bueno, entonces cuando ya empieza todo esto, sí, empieza que cuando había hombrecitos trataban de esconderlos. Y aquí escondieron a Moisés. Moisés significa sacado de las aguas o entre las aguas. Y dice la palabra que su madre agarra y pues ya a una edad más o menos hace una cesta de juncos, la pone y estaba bañándose la hija del faraón. Y ahí le deja ir la cesta, ¿no? Y la hija del faraón lo ve, un hermoso hebreo, un niño hebreo hermoso. Y dice, ah, caray, me quedo con él. Y fíjense cómo es la palabra y cómo es Dios, que todo lo acomoda, que para él nada queda afuera ni nada es casualidad. Agarra y agarra y dice, bueno, pues ya tengo al niño, ahora, ¿cómo lo voy a amamantar? Voy a pedir una mujer, una nodriza hebrea. Voy a pedirle y agarra y ¿quién creen que va? La mamá de Moisés. Y va y empieza a crear a Moisés. Y duró 40 años. Fíjense cómo dice. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Y así viene nuestro Señor y nos venga, nos liberta, quita esa acta que estaba en contra de nosotros, nos hace libres y los que aceptamos queremos servirle. Somos siervos por amor. Por amor. Yo soy siervo por amor porque no me pagan nada. Al contrario, y soy feliz porque mi Señor se llama Jesucristo. Y por medio de Él tengo la entrada al Padre. Y por medio de Él soy lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y sigue diciendo. Y lo defendió e hiriendo al egipcio. Vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría una libertad por mano suya. Mas ellos no habían entendido así. Mas ellos no. Y cuando encontramos esto, encontramos que muchas veces, no una, muchas, somos malagradecidos, mis hermanos. Somos malagradecidos. Y cuando decimos malagradecidos, sí. ¿Cuántos llegamos a la iglesia y nos toca servir y no queremos? Fíjense que ese es lo primero, porque el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor de entre sus hermanos, tiene que servirlos a todos. Tiene que servirlos. Y Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y también dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y muchos llegan y dicen, ya ven la grey, ya ven que hay pues suficientes y todo, y empiezan a primero a acercarse al pastor. Y ya están junto con él. Ya estando junto con él, agarran y ya pues tienen acceso a orar por los enfermos, el pastor los manda a visitar y van trabajando, pero van viendo en su corazón queriendo llevársela, pues lo que puedan para hacer su iglesia, que no pueden trabajar y ir y ganar almas. No, mis hermanos, lo que pasa es que estos tienen pues las ganas de ganar almas, pero que hasta estuvo el otro. Ay, mis hermanos. Y entonces encontramos, hermanos, que cuando vemos así, encontramos, sin temor a equivocarme, que hay muchos que tienen iglesias y que si tú les preguntas, ¿cómo los ganó, hermano? Ah, pues era yo el secretario, el ayudante del pastor, por poquito y lo digo, y pues él se descuidó y que me traigo a sus ovejitas. Esos son asalariados.
altaneros, porque cuando tú hablas con ellos, no saben que en la calle cuando predicaste te apedrearon. A nosotros un servidor nos apedrearon, y no una vez, muchas. Me escupieron. Y saben una cosa, le doy gracias a Dios. Y de niño, trabajando de unos 9 años, yo creo, algo así, repartiendo literatura, una mujer ya grande, ya, abuelita, me maldijo. ¿Y qué creen? Dice la palabra de Dios, que somos benditos cuando por su causa nos maldigan. Y entonces cuando pues me maldijo y dijo, pues gloria a Dios, ¿no? Vienen a dividir a los indios y me dijo muchas cosas feas. Y ¿saben una cosa? Era un niño de 9 años, pero ni le entendí. Pero sus palabras me bendijeron. Después fui bendecido tanto que hasta el día de hoy Dios ha puesto quien esté a mi lado. Hasta el día de hoy. Y es un niño pues ya va para 15 años. Entonces, cuando tú dices, cambia todo, ¿por qué? Porque el Señor siempre te recompensará y con creces cuando le sirves. Me regreso al tema, mis hermanos, porque si no, no termino. El cielo, mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. Así lo dice en Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos. No, mis hermanos, no habita allí. Habita en tu corazón. Habita en el mío. Cuando el Señor agarra y lo aceptas, dice que vienen los tres a vivir en ti. Y allí están, y cuando allí están, entonces ellos, te ve la gente y dice, ah, caray, ¿y este qué tiene? Caras diferentes, acciones diferentes, porque luego voy en el coche con uno de mis hijos y veo que se para. ¿Y por qué se paró? Para que pase una ancianita, para que pase una dama, y digo, ah, caray, está bueno, está bueno. Si lo hacen ellos es porque tú lo hiciste, te les enseñaste antes. Y entonces encontramos, hermanos, que cuando dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, dice. Y lo vemos para arriba. ¡Ay, que sí está grande! El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificasteis? La palabra, él pregunta, ¿qué casa me edificaste? Y ahí es donde nosotros respondemos, yo te edifiqué, Señor, mi corazón. Y trato de vivir una vida santa para que tú, porque Pablo dice, ¿qué comunión hay entre Beliel y Dios? O entre la oscuridad y la luz. ¿Qué hay? Nada. ¿Eres luz? Estás en la luz. ¿Eres oscuridad? Bueno, pues estarás diciendo, hace poquito oía yo una persona que me decía, a mí no me interesa el semáforo rojo. El día de mañana yo me voy a una fiesta. Oye, pero si están diciendo que no hay fiestas, pues que digan lo que quieran, nosotros ya la tenemos y vamos a tener fiesta. Vamos a bailar, vamos a tomar. Y yo me los quedé mirando y dije, ah, caray, no obedecen y por eso vienen los problemas. Bueno, le seguimos. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué pasa? ¿Qué casa me edificaste? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Nosotros tenemos un lugar donde vamos a alabarlo, vamos a darle la gloria. Hay tres formas, la alabanza y la adoración. La alabanza es para gritarle y decirle lo hermoso que es. Y la adoración es decirle, adorarlo, te adoro Dios, te adoro Dios, te adoro Dios, por lo maravilloso que eres, por la vida que me has dado, porque ninguno de la iglesia se ha enfermado, porque tú prometiste cuidarnos. Así lo dijo antes de la pandemia y hasta el día de hoy aquí estamos. Entonces encontramos que tenemos que tener un lugar donde Él va a reposar, un lugar donde Él va a estar, un lugar en donde vamos a encontrar, mis amados, donde encontrarnos con Él,
donde platicar, aparte del lugar que tengamos de reposo para orar con Él, nuestro altar familiar. Yo lo tengo de 2 a 4 de la mañana en mi recámara. Allí me siento, me hinco, le grito, le gimo, le lloro y le pido, Señor, sé con nosotros. Señor, ten misericordia de México, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y el dueño de México. Y me pongo a orar por México, porque es necesario que el Señor esté aquí para que no haya tantos muertos, tanto contagio, tanto vicio, tanta idolatría. Es necesario que el Señor esté aquí. Es necesario que el Rey de Reyes, Señor de Señores, sea nuestro Dios. Es necesario que le podamos decir, Señor, ven y habita en mi corazón. Hace muchos años cantábamos un canto, cuando era yo un niño, yo no sé si lo tengan registrado, porque ahora ya todo tiene derecho de autor, ya no puede uno agarrar y decir abiertamente, decía, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Y quisiera yo cantarlo porque a mí siempre he sido cantador, me gusta cantarle, me gusta alabarlo, me gusta bendecirlo. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo bendigo a Dios, Él viene y me bendice a mí. Cuando yo hablo de paz, cuando yo hablo de... Él viene y entonces se hace esa paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dice. Y es cierto, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, mis amados. No. Todavía llevo buen tiempo. Es que vi que me decían allá atrás que ya, pero no, todavía faltan 15 minutos. ¿Eh? Sí, mis amados. Ay, Dios. Sí, miren. Gloria a Dios. Dios es bueno, es maravilloso, mis amados. Y cuando encontramos lo que Dios hace, encontramos algo que tenemos que hacer. Fíjense, sigue diciendo, no hizo mi mano todas estas cosas, hablando nuestro Señor, hablando el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra. Es más, lo que tenemos aquí lo hizo, nosotros pusimos las cosas más o menos a modo que nos sirvan, pero el que las hizo fue Él. Dice, no hizo mi mano, hablando Dios, no hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz. La cerviz es el entendimiento, hermanos. Duros de cerviz. ¿Cuántos les han dicho, les hemos dicho? Solamente hay un solo mediador y acaba de pasar algo, ¿no? Y dicen, no, es que no, solo hay un solo mediador entre Dios y el hombre que se llama Jesucristo. Nada más. Usted puede hacer lo que quiera, puede voltearse de cabeza si quiere, pero no hay otro mediador. Sigue diciendo la palabra. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esto cuando lo está diciendo Esteban, la gente se enoja. El judío se enoja porque él decía y creía que estaban mal, que estaba mal y que aún viendo los milagros, los prodigios, las señales, no entendían. Por eso les dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistes siempre al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces no hablas y la gente resiste al Espíritu de Dios? Por eso la Biblia dice que el andar, o sea, el camino hacia el cielo es un camino estrecho, un camino pequeño, un camino con muchas dificultades. Y el camino a la perdición es un camino amplio, grande, donde hay de todo y no hay prohibiciones. Y hay hasta te dicen, si tú no haces esto, pues tienes derecho y te perdono todo. Y la palabra del Señor nos enseña que solamente el que perdona pecados se llama Jesucristo. A través de su sangre nos va lavando. A través de la enseñanza nos va haciendo grandes cosas.
Por eso dice así, como vuestros padres, fíjense, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y cómo fueron nuestros padres? Yo en la generación de mi padre fue donde conocieron al Señor Jesucristo, pero antes, ¿qué no harían? Y de allí se convirtieron, de allí aprendimos, de allí se empezó a hacer en la familia grande y ahora pastores han salido de la familia Aburto. Hay muchos pastores ya que tienen la palabra, profetas. Cuando hablo de pastores es pastores y maestros, o maestros y pastores, porque el pastor se tiene que documentar de tal manera para que pueda enseñar la palabra. Y cuando enseña la palabra, tenemos que agarrar ya se me había secado la boca. Tenemos que agarrar y saber lo que estamos enseñando. Por eso les decía yo que este tema, apología de la iglesia, aquí está defendiendo la palabra, está defendiendo a la iglesia. Y el que la está defendiendo es Esteban. Y sigue diciendo, ay mis amados, está tan bueno esto que quisiera yo. El Espíritu Santo de vuestros padres, así también vosotros, al cual de los, fíjense nada más, así también vosotros, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres. Y cómo no, si les decían la verdad, si les decían lo que estaba pasando en sus vidas. Allá vemos un rey, el cual tenía muchos profetas, pero profetas dicen por ahí, pero eran, ¿saben cómo? Aquellos que están cómodamente sentados, aquellos que agarran y se dicen, voy a orar por ti, pero son $1000. Ay Dios, pero si a ti quien te dio ese poder, no te cobró nada. Y entonces, hermanos, encontramos que Dios todo lo que nos da, dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. Todo aquello que has recibido de gracia, dalo de gracia. ¿Y a cuáles los profetas no persiguieron vuestros padres? Yo me acuerdo del profeta Llorón, Ezequiel. Ay, hermanos, cuando lo empezamos a leer, Ezequiel número 8, o capítulo 8, en los versículos cuando empieza a hablar, y has visto, mi apóstol lo acaba de predicar, una delicia, Sergio Enríquez, una delicia cuando lo escucho, pues me quedo, y luego digo, Señor, otro poquito, y me pongo con otra predicación. Fíjense que agarra y dice, cosas peores verás que esta, y cosas peores, ay, y cuando empieza a desmenuzar la palabra, encontramos las cosas maravillosas que Dios tiene. Y sigue diciendo, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, la venida de nuestro Señor Jesucristo? Sí, los apedreaban, los aserraban, y allá vete a Hebreos capítulo 11, en donde, no es 13, donde encontramos los héroes de la fe, y decimos, ah, caray, ¿cuánto tuvieron que pagar? Ay, ¿de quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y se los dijo ahí al concilio, que habían matado, habían entregado a nuestro Señor Jesucristo a los gentiles para que fuese crucificado. Y con eso que fue crucificado, pues nosotros tenemos la gloria, la honra de ser hijos. Porque es una honra ser hijos de Dios. Es una honra poder hablar la palabra limpia, sin mancha, sin arruga, sin que te diga yo que tienes que darle la gloria a algo que no, a Jesucristo. Y a a hoy a la diestra del Padre. Ay, mis amados, se fue el tiempo tan maravillosamente. Quisiera yo seguir con la apología, pero el tiempo se ha acabado. Vamos a orar y entregar el lugar. Padre y Dios, te doy gracias por este tiempo que tú me diste, Señor. Que tú a través del apóstol Sergio Enríquez, a través de nuestro pastor Agustín García,
estamos transmitiendo hoy sábado, Señor. Gracias, gracias, gracias porque tú los llamaste y hoy estamos ahí con ellos, Señor, predicando y enseñando la palabra. Padre, que esta palabra haya caído en tierra fértil, Señor. Que haya caído en donde es necesario, Señor, donde se necesitaba, papito lindo. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de mi Salvador, de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre bendito. Te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú trabajaste en los corazones. Tú hiciste viva y eficaz esta palabra en esos corazones. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.